Muy buenas noches, queridos hermanos. Reciba la paz de Jesús en esta noche. ¿Está preparado para recibir la palabra de Dios? Vino con expectativa, el Señor le va a hablar en esta noche. Amén. Queremos recibir, anhelamos la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad en la vida, hermanos. El hecho de poder ser guiados por la palabra de Dios para tomar decisiones. Es importante que el cristiano conozca el manual de vida, porque es allí donde uno aprende a caminar en la voluntad de Dios, hermanos. Pero si no conocemos la Biblia, si no conocemos la palabra, muchas veces podemos ser engañados, podemos estar obrando conforme a lo que nosotros pensamos, pero sin fundamentos escriturales. Por eso en esta noche el Señor me ha dado una palabra. El sermón que voy a predicar en esta noche se titula Elige tu Señor. Elige tu Señor. Vamos a dilucidar el porqué del título, y le voy a invitar a que busque conmigo en esta noche el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 10 al 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso del 10 al 15. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hablando el Señor Jesús, decía: el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Voy a utilizar, hermanos, la versión Dios habla hoy, que es un poquito más clara para el pasaje que nos compete en esta noche. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos dado lectura a tu santa palabra. Señor, queremos recibir tu palabra en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que puedas atraer nuestra atención. Queremos, Señor, olvidarnos, queremos apagar los celulares. Queremos, Señor, dejar de lado todo aquello que nos distrae, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. En esta noche queremos abrir nuestro corazón y que ella caiga en buena tierra, Señor, que es la buena semilla del Evangelio de Jesucristo. Queremos que caiga en buena tierra y que traiga mucho fruto hasta que sobre y abunde. Señor, abrimos el corazón y pedimos que nos hable, pedimos la asistencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Elige tu Señor. Vamos a hablar un poco acerca del servicio a Dios. Así como también muchas veces le pedimos al Señor, también nos consideramos servidores de Dios. Amén. ¿Cuántos servidores de Dios hay en esta noche? Levante la mano. Nos consideramos servidores de Dios. Bien. La pregunta que tenemos que hacernos para hablar en cuanto al servicio a Dios es: ¿qué tipo de relación desarrollamos con Dios? ¿Qué tipo de relación desarrollamos con Dios?
¿cómo identificamos a Dios? ¿De qué manera, cómo lo mencionamos cuando hablamos de Dios? ¿Cómo nos referimos a Él? Y es muy curioso, hermano, pero ¿sabe de qué forma se identifica una persona en cuanto a su relación con Dios? Cuando uno lo escucha orar. En la forma que nosotros oramos, cuando usted le escucha a una determinada persona orar, se da cuenta el tipo de relación que desarrolla con Dios. Voy a explicar un poquito más esto. Si nos referimos a Dios como creador, el creador con mayúscula, como el título que Él merece, si oramos como creador, entonces nosotros somos creación. Hay gente que simplemente se refiere al creador o se refiere a Dios como un Dios muy distante, que está allá arriba, lejos, a lo alto, ¿no es cierto? Y que tengo que hacer todo un trámite burocrático para poder llegar, que no estoy muy seguro. Entonces, cuando una persona a usted le escucha referirse a Dios como al creador, es muy probable que esa persona no sea cristiana. ¿Me está siguiendo? Es muy probable que si una persona se refiere de una forma lejana a Dios como el creador, por ahí tiene un título en hebreo que es la palabra Elohim o Elohim, que habla acerca del carácter creador de Dios. Entonces esa persona se identifica a sí misma como creación. Y es muy probable que esa persona todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, quizá no profesa o no practica ninguna religión. Puede ser el caso más común de un compañero de trabajo, un vecino, un familiar que dice, bueno, sí, si Dios quiere, y lo menciona a Dios, pero en abstracto. Aún así, tenemos en segundo lugar, cuando escuchamos a una persona hablar o cuando escuchamos orar a alguien que se refiere a Dios como el pastor de los pastores, el buen pastor. Usted sabe que en Juan 10, en Lucas 10, perdón, Él se identificó como el buen pastor. Entonces, si hablamos de el Padre Celestial, si hablamos de Dios como el pastor, el buen pastor, si lo identificamos a Él como el pastor, entonces nosotros somos ovejas. Somos ovejas de su prado. Ese es el tipo de relación que estamos reflejando indirectamente. ¿Cómo nos referimos a Dios? ¿De qué manera oramos? A partir de ahora, muchos de ustedes van a poner a analizar esto y van a reflexionar de qué forma oro a Dios. Me refiero simplemente, me dirijo a Dios, al Creador, me dirijo al pastor de los pastores con mayúscula. Otro tipo de relación es si yo le digo Padre. Si yo le digo a Dios Padre, si me refiero a Dios como mi Padre Celestial, entonces estoy reflejando que yo soy hijo. Estamos hablando de una relación más cercana, estamos hablando de una cercanía de una familia. ¿Por qué? Usted seguramente va a escuchar a una persona que es cristiana, que ya tiene mucho tiempo quizá viniendo a la iglesia, que se va a referir a Dios como su Padre, como el Padre Celestial. Así como el Señor en Mateo capítulo 6 enseñó a orar, Él dijo, ustedes cuando oren, digan de esta forma, digan Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces eso está reflejando un nivel más cercano, ¿no es cierto? Donde ya estamos hablando de familia, estamos hablando de compañía. Y por último lugar, hay una relación ya cuando somos hijos de Dios, cuando somos adoptados, cuando tenemos tiempo de transitar en el cristianismo, en la vida cristiana, donde ya hemos tenido experiencia con Dios, hemos tenido respuesta de Dios, hemos visto, hemos sido testigos de
que Dios se ha manifestado en nuestras vidas a través de contestarnos oraciones, de manifestarse con poder, de haber recibido milagros en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Entonces ya tenemos un testimonio para contar y automáticamente nos transformamos en siervos. Una persona que ya ha madurado espiritualmente y que tiene tiempo de transitar en el camino del Señor, llega a un nivel más profundo todavía, que ya no es simplemente el de padre e hijo, que es la relación amorosa más noble que el Señor nos puede ofrecer, porque eso no es mérito nuestro, sino que el Señor nos amó primero y se dio a sí mismo por nosotros. Pero hay un tipo de relación más, que es cuando una persona le dice e identifica a Dios como su Señor. Si una persona ora a Dios y lo llama constantemente el Señor, mi Señor, entonces se está identificando a sí misma como su siervo. Los cuatro tipos las cuatro formas de identificar a Dios. Si Él es creador, entonces yo soy su creación. Si Él es el pastor, yo soy su oveja. Si yo le digo Padre, entonces significa que me siento su hijo. Pero si yo le digo Señor, entonces soy su siervo. Y allí es, hermanos, donde vamos a centrar nuestra predicación en este último término, como siervos del Señor. Entendiendo que nuestra vida cristiana es un servicio al Señor. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista del trabajo ministerial. Amén. Si decimos que somos siervos de Dios, entonces debemos entender que debemos entendernos a nosotros correctamente como colaboradores de Dios y no como dueños. Preste mucha atención en esto, hermano, para que nuestra vida cristiana no llegue al punto donde nosotros suframos alguna desilusión, donde podamos sentirnos frustrados cuando queremos tomar la obra de Dios en nuestras fuerzas y ejecutarla por nosotros mismos, queriendo hacer el trabajo de Dios. Y eso es un error muy común que suele pasar a aquella persona que ama mucho a Dios o la obra de Dios. Pero esto deriva muchas veces en que el cristiano se empieza a meter en muchas actividades en la iglesia, empieza a desarrollar muchas actividades en la iglesia y descuida su relación con Dios. Esto es algo que nos pasa comúnmente a los siervos, a los pastores, a los ministros, pero también a aquella persona que quizás se está dedicando con esfuerzo a la tarea que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Aquella persona que quizás es un líder de célula, es un maestro de escuela dominical, tiene a cargo una función específica en la iglesia, y a tal punto de querer desarrollar bien su ministerio, su función, la tarea que Dios le encomendó dentro del cuerpo de Cristo, empieza a descuidar su comunión íntima. Es uno de los mayores peligros, hermanos, que enfrentan y atraviesan aquellos que quieren servir a Dios de corazón. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que somos simplemente colaboradores de Dios. Es decir, no somos los dueños de la obra. Y vamos a ver esto en la palabra de Dios. Le invito a que busque 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. 1 Corintios 3, del 5 al 9, vamos a ver los fundamentos. Dice 1 Corintios capítulo 3, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Repito y hago énfasis en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Y ese mismo versículo, en la versión, es decir, 1 Corintios 3:9, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, el mismo versículo en otra versión dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. Amén. Muy clarita esa versión. Somos compañeros ¿de qué? De trabajo. ¿Se siente usted compañero de trabajo con su hermano que tiene al lado? Pero para sentirnos compañeros de trabajo tenemos que estar trabajando. Si no somos compañeros de un club social, somos compañeros de mates, podemos ser compañeros para muchas cosas. Pero me gusta esta versión Dios habla hoy, que dice somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece ¿a quién? Pertenece a Dios. Somos propiedad de Él. Nosotros no somos los dueños, hermanos, de la obra. Somos simples colaboradores. Y esto es algo que tenemos que entender desde el día que nosotros queremos y entregamos nuestra vida a Dios. Señor, yo no voy a poder cambiar el mundo. Hermanos, por ahí tenemos que entender la realidad bíblica. Cuando nosotros estamos en el primer amor y queremos predicarle al Señor y gloria a Dios por ello, pero nosotros no estamos, el cristiano no está llamado a cambiar el mundo, porque el mundo no va a cambiar. Lo que puede hacer un cristiano es cambiar su mundo personal, pero este mundo va derecho y directamente al juicio. Solamente el Señor a través de la predicación es que puede cambiar los corazones y las vidas. Y muchas veces quiero que asimilemos esto con madurez, hermanos, para que no nos frustremos en nuestra tarea, en nuestro servicio a Dios. Quizá le venís predicando mucho tiempo a alguna persona y le venís invitando a la iglesia y la persona te dice, sí, ya voy a ir, y te da vuelta y te da vuelta. Y quizá nunca pasaron los años y no vino a la iglesia. Pero allí está la revelación de la palabra de Dios que explica que quizá el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto? Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor y los dos son una misma cosa. Entonces, quizá tú no vas a saber si te toca sembrar o te toca regar. Lo importante es que sirvas al Señor. Quizás simplemente tu tarea fue invitarle y una vez vino a la iglesia y después no le viste nunca más a la persona, se mudó a otra provincia, está sirviendo en otro lado y quizá el riego le tocó a otra persona. Y dice la Escritura que ambos son una misma cosa, pero el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que entender y situarnos adecuadamente y de una forma madura en nuestro servicio a Dios, porque, repito, no vamos a poder cambiar el mundo, hermanos. Este mundo está destinado al juicio y solamente van a salvarse aquellos que le digan que sí al Señor. Hermanos, el tiempo se termina, Cristo viene, las señales están más a flor de piel y la iglesia debe estar atenta a las Escrituras. La maldad que opera en el mundo tiene un origen espiritual. Ninguna ideología política, ninguna corriente de pensamiento, ningún sistema de gobierno, ningún presidente va a poder cambiar la realidad de Argentina, hermanos. Solamente esto se va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga en persona. Y Él va a cambiar las cosas como tienen que ser. Es por eso que su iglesia tiene que pedir, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Como termina el libro
de Apocalipsis. Tenemos que anhelar que el Señor venga a buscarnos, hermanos, porque es la única forma de que las cosas cambien. Las cosas no van a mejorar, hermanos, y esto quiero decirlo de una manera cuerda para que usted lo entienda. Solamente hay esperanza en Cristo. Si matrimonios están con dificultades, solamente yo le puedo decir, hay esperanza en Cristo. Si tienes un hijo en drogas, la esperanza es Cristo. Si tienes algún conflicto judicial, Cristo es la salida, hermano. El Señor, cuando venimos de corazón a Él y le buscamos, el Señor arbitra los medios y te abre las puertas que son necesarias. Quizá lo estás intentando todo en este tiempo y quizá con cada intento que realizas para resolver tu problema, la empeoras. Estás procurando por aquí y procurando por ahí, y estamos forzando cosas que quizá no es lo que Dios está queriendo. Por eso necesitamos de la sabiduría del Espíritu Santo para ser llenos de Él y que así podamos ser guiados por Dios, buscando la sabiduría de parte de Él y tomar buenas decisiones en la vida. Hace 2 semanas hablaba con un camarada policía y él me decía, hermano, estoy preocupado porque he fallado en 2 relaciones y tengo una hija no llegó a ser mi mujer, con mi expareja tengo una hija y estoy preocupado porque me parece que está embarazada otra y quiero superarme, quiero formar mi familia, pero no sé qué hacer. He intentado varias veces, pero esto no funciona. Y es allí donde tuve la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no lo has intentado en Cristo. Estás siendo guiado por vista y estás buscando y buscando por tus medios. Como cristiano tienes que dejar que el Señor sea quien guíe tu vida. Y si seguís buscando, muy probablemente vas a errar y te vas a equivocar. Yo te aconsejo que primero, como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y así nos pasa a todos, hermanos. ¿Cuántas veces nos centramos en las añadiduras? ¿Cuántas veces buscamos lo que Dios puede darnos, pero no buscamos el corazón de Dios? Buscamos la mano de Dios por los beneficios, las cosas que Él nos puede dar, las cosas que pedimos, cosas materiales, y dejamos de lado nuestro amor, nuestra intimidad con el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado y evaluar la forma en la que estamos orando y las cosas que le estamos pidiendo al Señor últimamente. Es así como debemos concebir correctamente nuestro trabajo y nuestro servicio para el Señor. La expresión de que Argentina para Cristo, la expresión de que el mundo entero para Cristo, es un deseo que está bien, pero es simplemente un deseo, hermano. Bíblicamente solamente se van a salvar aquellas personas que acepten a Jesús en su corazón. Esa es la realidad que tenemos que entender para no frustrarnos, hermanos. Entonces quizá en el ministerio donde estás, en el ministerio carcelario, en las visitas donde realizas a ese club social, a esa universidad, en el área donde el Señor te puso que prediques el Evangelio, no esperes que todo el mundo se convierta a Cristo. Y te digo esto de parte del Señor para que no te frustre. Recuerda la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y hubo 4 terrenos donde cayó la semilla, pero solamente en uno de ellos era la buena tierra. Entonces no todas las tierras son buenas, solamente hay un tipo de corazón donde la palabra de Dios germina. Y es mi preocupación en esta noche, queridos hermanos, que esta palabra esté cayendo en la tierra fértil. ¿Es tu corazón tierra fértil para recibir la palabra del Señor? ¿Qué cosas impiden quizá enojo, ira, contienda?
¿Qué sentimientos son los que están impidiendo que recibas correctamente la palabra del Señor? Hermanos, venimos a la iglesia para examinarnos. Venimos a la iglesia para dejar que el Señor moldee nuestra vida. No podemos venir con una actitud de decirle, yo vengo, Señor, pero voy a ver si me convence lo que está predicando aquel. Tenemos que venir con el corazón entregado, hermanos. Con el pastor Julio tenemos la meta de que en esta congregación, en nuestra amada y querida iglesia de Dios Milagro, que no es una mega iglesia, hermanos, pero aquí se enseña sana doctrina. Y es nuestro objetivo, hermanos, que usted se nutra de toda la sana doctrina, que se predique el milagro de parte del Señor, pero también que se predique el arrepentimiento. Que se predique, hermanos, que Dios es un Dios de esperanza, pero también que nos exige vivir en santidad. Porque la santidad es la norma de vida para su pueblo. Entonces muchas veces tenemos hermanos que piden y piden al Señor, pero no arreglan su corazón delante de Dios. Hay pecado, hay estorbos. Hermano, y a veces la pregunta no tenemos que hacer al Señor, no es la pregunta para el Señor, Señor, ¿por qué no me respondes? Sino que la pregunta es para mí mismo, ¿qué tengo que dejar de hacer que está estorbando mi relación con Dios? Porque lo único que trunca la relación con el Señor es el pecado. Y asimismo también es nuestro objetivo, hermanos, de hablarle de profecía y enseñarle a usted acerca de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, toda la sana doctrina es la meta de del equipo pastoral, que usted sea nutrido, hermano, que usted aprenda y sea guiado, que una dieta balanceada de carácter espiritual. Amén. Entonces, cuando entendemos que simplemente somos colaboradores de Dios a la hora de realizar nuestra tarea espiritual, eso nos ayuda a crecer y a entender correctamente para no chocarnos con una pared espiritual el día de mañana. Estamos llamados quizá a sembrar, a plantar o quizá a regar, pero ten por presente que el único que da crecimiento a la semilla que hayas plantado es el Espíritu Santo. Y nosotros simplemente somos colaboradores. Esto también lo podemos ver, hermano, lo podemos fundamentar en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. La mies significa el trabajo, la obra, la labranza del huerto. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces el Señor dice que le estaba hablando a los discípulos, diciéndole, Él mismo se encargaba de ponerle en situación a sus discípulos. Analice detenidamente la Escritura. Dice Jesús, el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. ¿Querés servir a Dios? Porque esa palabra es también para tu vida y para mi vida en la actualidad. Donde el Señor nos pregunta: ¿querés servirme? Tenés que entender que a la verdad la mies es mucha. Hay mucho por hacer. Y los obreros pocos. En consecuencia, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos recargarnos y rompernos en 1000 pedazos para llegar a todos lugares? No. El Señor recomienda, dice: rogad pues, ¿a quién? Al Señor de la mies. Rogad al dueño de la obra, al que sostiene a la iglesia, que envíe obreros a su mies. Hermanos, muchas veces con el pastor Julio, en realidad no fueron tantas, pero
gente que amenaza, entonces, ¿sabes qué? Si no me dejan a mí subir acá al altar, me voy a otro lugar donde puedo servir. Y hemos tenido que decirle con todo el amor del Señor, ¿sabes qué, hermano? Vos sos libre de irte a donde quieras. Porque las ovejas son del Señor, no son mías. Y la otra vez también me preguntaban, ¿será, Pastor Walter, estará bien que yo me vaya de visita a otra iglesia? No está mal, no está pecando. Y yo le decía a esa persona, pero ¿cómo va a estar mal? Sí está bien que vengas y me avises como autoridad pastoral, ¿no es cierto? Que me avises por un deber de sujeción y entendiendo correctamente la sujeción, en que los pastores no somos dueños de las ovejas. Somos simples administradores, colaboradores del Espíritu Santo en su obra. Y como tenemos esa responsabilidad, tenemos también que tener ese respeto de parte de la congregación. Pero eso no lo imponemos nosotros, lo impone el Señor. Ahora, yo le decía a esa persona, por supuesto, está muy bien que me avises. Está muy bien por una cuestión de sujeción, porque vos sos parte de esta casa, pero por supuesto que podés ir de visita, no hay ningún pecado que estés cometiendo y andar con la conciencia tranquila y te vas con la bendición inclusive. Pero si usted, hermano, se entera de alguna iglesia que prohíbe que participen de algún evento. Yo he conocido iglesias, hermanos, donde no, acá si vos querés estudiar la Biblia, tiene que ser acá en esta iglesia. No podés ir a estudiar allá por la ruta, no, porque allá no sabemos qué enseñan, acá sola, y quieren monopolizar. Hermano, la palabra de Dios no está presa. Y es una mala actitud de parte de los pastores no permitir que las ovejas que pertenecen a su congregación se capaciten, que crezcan. El pastor tiene la función de detectar el talento en la persona y explotar ese talento. Si tiene talento para cantar, para la música, debemos apoyarlo. Que esa persona crezca, que su ministerio crezca y que dé fruto hasta que sobre y abunde. Para eso estamos los pastores. Pero tenemos que entender que los pastores no somos dueños de la mies. Por eso tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su obra. Amén. Dice nuestro texto base, habiendo entendido entonces estos principios, hermanos, estos principios acerca del servicio a Dios, a manera de introducción, es como podemos ahora volcarnos de lleno al texto base. Dice Lucas 16, del 10 al 15, que es nuestro texto base en esta noche. Dice, hablando Jesús, utilizo la versión Dios habla hoy, el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con la falsa riqueza de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que le pertenece? Hermanos, somos simples administradores de las cosas de Dios. Quizá tu servicio a Dios consiste en venir a limpiar el templo. Quizá tu servicio a Dios consiste en atender en recibir a la gente a la puerta, o estar detrás del telón, o ejercitar la música en el lugar donde el Señor te haya puesto, en la tarea que estés haciendo para Él. Tienes que hacerla de la mejor manera posible, porque lo estamos haciendo para Él. Ahora, el Señor deja en claro una cosa muy importante aquí en el versículo 10. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Porque hay un principio bíblico del crecimiento ministerial. Es decir, que si eres fiel en lo poco, hermanos, también vas a ser fiel en lo mucho. Porque una persona
cuando le das poder o le das una responsabilidad, ahí brota cómo es realmente en su corazón. ¿Usted ha conocido alguna vez a alguna persona que por tener algún cargo o de repente era tu compañero y tuvo un ascenso o una promoción y se transformó completamente? Yo creo que todos conocemos a alguien así. Y eso muchas veces ocurre cuando no estamos preparados, cuando no estamos tomando el trabajo para Dios de la manera apropiada, entendiendo que Él es el Señor de la obra y que yo soy un simple colaborador. Que hoy estoy acá y mañana puedo estar arriba, pero el día que el Señor me promocione, la gloria es para Él, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Yo no merezco ningún tipo de rédito al respecto, porque el Evangelio no me pertenece a mí. El Evangelio es el mensaje de que Jesús, de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, que vivió sin pecado, murió por nosotros, fue imputado de todo el castigo del pecado sobre su vida, resucitó al tercer día, se elevó a los cielos y va a regresar. En un tiempo no muy lejano, hermanos, ya lo estamos esperando. Entonces, hermano, ¿qué tengo que ver yo en todo esto? Nada. Soy un simple colaborador que anuncio el mensaje y comparto simplemente lo que un día a mí me compartieron. Porque ninguno de los que estamos aquí éramos San Crisóstomo o Santa Carmelita Descalza, como se dice, ríase un poquito. Ninguno éramos así. Todos estábamos en la mugre del pecado, hermanos. Sumidos en diferentes situaciones. Algunos en el adulterio, otros en la fornicación, otros, ¿no es cierto?, en la mentira, en la codicia, en el dinero y en cuantas cosas más que ofrece este mundo. Sin embargo, Cristo por amor nos rescató. Entonces la única gloria es para Él. Y así como un día de gracia yo recibí el Evangelio de Cristo, yo lo doy de gracia. Lo doy por gracia de una manera gratuita. Eso es entender, hermanos, correctamente qué es el Evangelio. El Evangelio no es un medio por el cual un pastor, un hombre se pueda exaltar y se pueda hacer conocido, ¿no es cierto? Y prácticamente que llega el momento que tiene que firmar Biblias como que está firmando autógrafos, o que ande con guardaespaldas. Esos no son pastores, hermanos, son estrellas de Hollywood. Como dice el pastor Julio, el pastor tiene que tener olor a oveja. Tiene que conocer a su congregación. Tiene que estar en compañía, convivir con ella. Eso es el trabajo pastoral. Pero hoy día, lamentablemente, hermanos, hay muchos lobos disfrazados de corderos, donde realmente lo único que hacen es estar atrás del dinero de la gente, donde no tienen autoridad en la congregación, y que cuidado que no se le vaya a tal persona de la iglesia porque deja de aportar y entra menos la ofrenda, entra menos el diezmo. Reprendo eso en el nombre de Jesús. Hermanos, tenemos que identificar en dónde estamos. ¿Te sientes identificado en la iglesia a la que perteneces? Quiero preguntarte de una manera más informal. ¿Tenés puesta la camiseta de Iglesia de Dios Milagro? Dele un aplauso al Señor. Hermanos, el Señor no quiere mega congregaciones. Y no critico a las megas congregaciones, pero yo entiendo que yo he conocido aquí el Señor y el Señor me llama a trabajar aquí. Y si el Señor me llama a trabajar aquí, yo tengo que hacerlo de la mejor forma posible para que Él esté contento. No que esté contento el pastor, no trabajando al ojo. Tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de los engañadores. Tenemos que tener cuidado de aquellos que envuelven con buenas palabras, sin fundamento en la sana doctrina,
donde prometen cosas y lo único que quieren es que pongas plata. Que lo único que quieren es extorsionarte, sacarte dinero. Y hay muchos de esos que sin ningún tipo de estudio, sin haber pasado por el seminario, de la noche a la mañana se dicen pastores y simplemente sacan marcha atrás su vehículo del garage y el garage ya funciona como templo y allí ponen cartel que es iglesia, no están inscritos legalmente. Hermanos, tengamos cuidado con el engaño y la trampa de Satanás. Entonces, al respecto, hermanos, el Señor dice en el versículo 12, y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Hermanos, hay situaciones donde, y he conocido iglesias donde ciertos miembros, por el dinero que tienen, creen que pueden manejar a los pastores. Creen que pueden, guarda que no se ofenda al hermano y se vaya de la iglesia. Hermanos, los pastores tienen que tener su sueldo y vivir adecuadamente de ello. Pero no tienen que depender, porque el día que dependa de algún hermano, entonces el pastor perdió totalmente la autoridad y ya no sirve para nada. El pastor, con todo el amor del Señor, tiene que llegar al punto de, bueno, hermano, sabes que si vos te sentís en otro, mejor en otro, a nadie se le eche y el pastor te va a visitar y el pastor te va a buscar y el pastor va a estar llamándote. Pero si llega al punto de que no quieres entender y que piensas que por tu dinero vas a poder manejar la iglesia, estás equivocado, ¿no? La iglesia es del Señor. Y los pastores rotamos, hermanos, porque a veces usted sabe que la iglesia de Dios está en 187 países. Y constantemente hay cambios a veces en las congregaciones. Y aunque se cambie el pastor, la iglesia continúa. Hermanos, esta es la realidad. Y tenemos que evaluar nuestro corazón. Tenemos que ver nuestro servicio a Dios y entender lo que enseña la palabra. Por eso en el versículo 13 el Señor dice, ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, esto es el ABC del servicio al Señor. ¿Cuál es la intención por la que servimos a Dios? Y empezando por nosotros los pastores primero, hermano, porque el juicio comienza por la casa de Israel y después a las naciones. ¿Cuáles son los motivos por los que servimos a Dios? Y hoy día vemos pastores a nivel internacional, pudientes, que viven en mansiones, una vida totalmente ostentosa. ¿Qué está queriendo demostrar? Entonces tenemos que identificar, hermanos, la sana doctrina. Tenemos que estudiar la Escritura y tenemos que entender que no se puede servir a dos señores en el sentido de cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra verdadera motivación para hacer lo que hacemos. Si estás cantando aquí en el altar, ¿por qué lo haces? ¿Lo estás haciendo para salir por YouTube? ¿O lo estás haciendo porque tu corazón ama al Señor? Si estás a cargo de un grupo, ¿cuál es tu motivación? Que te digan el líder en la iglesia, no, ahí viene el líder, él sabe. ¿O lo estás haciendo porque realmente quieres extender el reino de los cielos? Hermanos, nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, hermano. Eso se va a llevar en el evento conocido como el Tribunal de Cristo, que ya lo vamos a estudiar próximamente en el discipulado. Pero tenemos que entender que el Señor Jesús es el primero que nos confronta diciéndonos que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o estamos atrás de las riquezas.
Y es una particularidad descrita en el libro, en la carta primera a Timoteo, donde el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a su pupilo Timoteo, que en los postreros tiempos la característica principal va a ser que se van a amontonar oidores que no querrán saber nada de la sana doctrina, que simplemente van a tener comezón de oír y van a seguir aquellas cosas que quieren escuchar. No quiere que se le predique del pecado, no quiere que se le predique de la santidad. No quiere que se le predique acerca de que está mal estar viviendo con tu novio o con tu novia sin estar casados. Eso se llama pecado, hermano. No tiene otro nombre. Y tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor, porque Él quiere darnos, Él quiere bendecirnos, hermano. Pero si Él nos bendice sin cambiar nuestra vida, hermano, entonces Él nos va a estar malcriando. Yo le abro mi corazón y le hablo a ustedes, porque acá muchos son papás y son abuelos también. Y sabe que si su hijo o su nieto se porta mal y igual le traigo un regalito, un premio, yo lo estoy malcriando, hermano. El Señor no malcría. Si yo me estoy portando mal como hijo, el Señor, eso va a truncar la respuesta de Dios a mi vida. Y yo no tengo que estar preguntándole, Señor, ¿por qué no me respondes? Tengo que preguntarme a mí mismo y ver qué estoy haciendo mal. Y buscar consejería pastoral. Y si estoy con un pecado que no puedo salir y que estoy embarrado y me estoy empantanando en ese pecado, tengo que pedir ayuda. Para eso están los líderes, los pastores, para que oren por mi vida, me tomen de la mano y me ayuden a salir con amor. Y pueda salir del lodo del pecado, del lodo cenagoso, y salir afuera, hermano. Para eso están los pastores. Por último, el Señor le dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Allí la palabra para riqueza es la palabra original en arameo, que es mamón. La palabra mamón simplemente quiere decir en el arameo el Dios de las riquezas, un Dios con minúscula. Ellos cuando hablaban, usted sabe que el idioma regional de Cristo era el arameo. Entonces cuando ellos decían mamón, se referían a la idolatría hacia el dinero. Es simplemente eso. No hay que hacer un estudio bíblico y decir que mamón, por supuesto que le podemos hacer, pero cuando el Señor hablaba simple, hermano. Y Él decía que no se puede servir o servís a Dios o al ídolo de las riquezas. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Lo estamos haciendo con la motivación correcta? Si nuestro servicio a Dios tuviese que pasar hoy día por el fuego, ¿permanecería en pie? Por último, el versículo 14 dice, los fariseos que eran amigos del dinero, versículo 14, Lucas 16, 14, los fariseos que eran amigos del dinero. Fíjense que el texto bíblico no está puesto por casualidad. Eran fariseos, es decir, que dominaban las escrituras, eran fariseos y eran amigos del dinero. Para que usted se ubique cómo era la época y el poder de la religiosidad en ese momento. Todo lo que estaban allí en eminencia en ese tiempo, el poder religioso, era simplemente era una fachada, donde no había santidad, donde hablaban muy lindo, pero no vivían en santidad. Los fariseos que eran amigos del dinero oyeron todo esto que dijo Jesús y se burlaron de él. Jesús les dijo, ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. Hermanos, ¿cuál es la motivación por la que hago las cosas? Estoy buscando, y para aquellas personas que me miran por las redes sociales, quizá perteneces a otra congregación, a otra denominación, la palabra de Dios es una sola y es para todos nosotros. Empezando por los ministros, por los pastores, por los siervos. ¿Cuál es tu motivación de servicio a Dios? ¿Es para ser popular? ¿Es para ser conocido de la gente? Pues lo que nosotros tenemos por más elevado,
Dios lo aborrece. Finalmente, hermano, quiero concluir este sermón con Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, utilizando palabras del profeta Elías. Primera de Reyes 18, 21, dice que, y acercándose Elías a todo el pueblo para arengarle y para hablarle de parte de Dios, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, es decir, que se quedó callado. Hermanos, ¿cuántas personas conocemos? Qué triste es ver cristianos que andan saltando de iglesia en iglesia. Hermanos que un día están acá, el otro día no saben a qué iglesia van a ir, no tienen una identidad. Están buscando no sé qué cosa. ¿Cuál es tu motivo por seguir a Jesús? Dicho en las palabras del profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a Jehová. Y si Baal es Dios, entonces sígale a Baal. Pero decidan. El Señor también, hermanos, nos llama al arrepentimiento, a que traigamos nuestro corazón, a que dejemos de lado aquellos prejuicios. No, porque en nuestra iglesia hay pocos músicos, y no, que las sillas no son cómodas, y excusas. Uno no viene a la iglesia por la silla o por la música, viene para adorar al Señor, porque Él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Démosle un aplauso al Señor.